Samuel. Una vez más, hermanos, de verdad estoy muy contento. Esta es mi hora feliz. Hemos cambiado un poquito, ya no está la lámpara aquí, si algunos se han dado cuenta. Y hemos hecho esto estilo cake. Y es que pensaba en uno de las cosas que más me gusta hacer y comer. Yo disfruto mucho de hacer un bizcocho, ¿verdad? O un cake o una torta, como decimos en Venezuela, y decorarla. Es uno de mis hobbies favoritos. Y no tanto el hecho de que me gusta hacerlo, quiero resaltarlo hoy, sino que me gusta comerlo. Me encanta el dulce y dije, tengo que hacer algo en lo físico para que en lo espiritual también se manifieste en mi vida así, de esa manera. Y es que así como más que disfrutar un cake o una torta o un pastel o un bizcocho, quiero disfrutar la palabra del Señor, quiero disfrutar de comerla. Entonces ahí están las Biblias que mayormente puedo leer para complementar mis estudios y poder aprender junto a ustedes de la palabra del Señor. Espero que también les guste y usted pueda hacer algo en lo físico también, para que eso, algo en lo físico que usted haga, trascienda al campo espiritual y que se cumpla a sí mismo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias allí todos juntos, los que estamos conectados, ya 4. Aleluya, yo feliz con esos 4, 5 que se conectan, 6 que se conectan, que cada mañana esperan allí para conectarlos. De verdad, bien feliz por compartir, porque ustedes dejan que yo pueda ahí entrar y compartir con ustedes pensamientos y aprender. Ustedes me permitan aprender juntamente con ustedes. Vamos a dar gracias todos juntos. Amado Señor, tu palabra dice, Señor, que donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor. Aquí hay un pueblo que conoce tu nombre, que conoce que no hay otro nombre, Señor, debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos adquirir la salvación, Señor. Por eso en este día pedimos, Señor, que tu palabra se revele a nosotros, se manifieste a nosotros, se haga rema en nosotros, se haga vida en nosotros, Señor. Que tú hables, Señor, a nosotros, quienes venimos con corazones abiertos, abrimos nuestro corazón, nuestra casa, Señor, nuestra vida. Bendiga a cada siervo tuyo, Señor, a cada lector de tu palabra. Revélate al hambriento, Señor, y llénanos, Señor, hoy con tu desayuno completo, con tu mesa, Señor, que has preparado para nosotros. Bendecimos tu nombre, amén y amén. Bueno, el libro de Crónicas, mis amados, no sabemos, de verdad no se sabe quién es el autor de este libro. Lo cierto es que el autor tuvo que haber vivido tanto parte de los reinados, de los últimos reinados o reinados de Israel, como también del exilio que hubo hacia Babilonia. Los primeros 9 capítulos que ya leímos, debimos haberlo leído durante la semana. ¿Qué pasó? Esos 9 capítulos están como compuestos de 9 secciones. Ellos en realidad enfocan lo que es la genealogía desde el principio del mundo, desde Adán, si nos damos cuenta, hasta los que regresaron del cautiverio de Babilonia. Y vemos que hay 5 partes allí. La primera parte, que está en el capítulo 1 y 2, que habla desde Adán, desde la genealogía o la descendencia de Adán hasta Jacob, al que se le cambió el nombre por Israel, y de allí es que viene el pueblo de Dios, que es llamado el pueblo de Israel. La segunda sesión o la segunda parte, que empieza ya desde el capítulo 2, versículo 3 aproximadamente, ya nos habla de la tribu de Judá. ¿Por qué comienza con la tribu de Judá? Aunque no era la primera tribu, no era el primer hijo de Israel. Recordemos que Jacob, quien es Israel, tuvo 12 hijos, y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Sabemos que el último hijo, Jacob, al primer hijo se le fue quitada su heredad. Sabemos que al primer hijo le daba doble porción, ¿cierto? El primogénito siempre tenía doble porción de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que como el primer hijo de Jacob, de Israel, falló contra su papá, llegó al lecho de su padre, o sea, tuvo relaciones con la esposa de Jacob, a se le quitó su heredad y le fue dada a los 2 hijos de José, el hijo que fue llevado a Egipto, que fue vendido por sus hermanos. Y así vamos viendo toda la historia. Yo sé que usted ha leído la Biblia conmigo desde un principio, al menos los que estamos allí conectados. Y bueno, aquí empieza con la tribu de Judá. ¿Por qué la tribu de Judá? Porque de allí provenía el rey que fue puesto
o que digamos que fue escogido por Dios. Recordemos que el primer rey de Israel fue Saúl, fue escogido por el pueblo, fue pedido por el pueblo, pero ya David fue un rey a quien Dios miró su corazón y escogió para que fuese rey de Israel. No solamente lo escogió, sino que estableció en él una dinastía permanente, un reino que no tiene fin, y sabemos que de David proviene el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyo reino no tiene fin, que es Jesucristo, y está reinando hoy aquí entre nosotros, y hoy podemos decir que viva el Rey, aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces enfoca primero la tribu de Judá, ahí está la segunda sesión. La tercera sesión, que ya es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 aproximadamente, hace un recuento y como habla de la genealogía ya de las demás tribus, de las 11 tribus restantes. Ya después hace como un bosquejo también de todos los que regresaron del cautiverio de Babilonia. Y ya al final, los que leyeron el día sábado, vemos que el capítulo 9 habla de ese recuento de los que regresaron del cautiverio, y también comienza a hablar de la genealogía de Saúl como para dar inicio a lo que ya sería el primer rey de Israel, pero de su fracaso como rey, y viene a dar espacio o paso al rey David, quien es el padre de, digámoslo así, en términos de genealogía, de sangre de nuestro Señor Jesucristo, de esa descendencia. Por eso es que un ciego, cuando Jesucristo vino, creo que fue el ciego Bartimeo, y ojalá que no me equivoque porque soy humana y usted me lo escriba por allá, que por ahí creo que él dijo: Jesús, ¿hijo de quién? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y analizaba eso en esta mañana y decía, oye, pero el hombre estaba ciego físicamente, pero en realidad de los tiempos no estaba ciego para reconocer que realmente ese era el Mesías, el que habían profetizado, que venía de la tribu de Judá, y por ende del linaje o de la dinastía del rey David. Bueno, mis hermanos, comenzamos ya. Un saludo a todos los que están allí conectados. A mi hermana Vicky, gloria al Señor. Me alegra mucho que esté allí conectada. Mi hermana Yesenia, mi hermana Eugenia, Juedita, mi hermana Flor María, mi hermana Wendy de Colombo, aleluya. Comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Crónicas, capítulo 10. Dice así, dice: los filisteos pelearon contra Israel. Sabemos que los filisteos eran una tierra llena de gigantes, plagada de gigantes, dice, y huyeron delante de ellos los israelitas. O sea, quiere decir que los filisteos iban ganando y cayeron heridos en el monte de Gilboa. ¿Quiénes cayeron heridos? El pueblo de Israel, dice. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, quien era el mejor amigo de David, dice, a Abinadab y a Malquesúa, hijos de Saúl. Dice, y arreció la batalla contra Saúl, o sea, se puso muy muy fuerte contra ellos, iban ganando, dice, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos, que así era como lo llamaban a los filisteos, dice, y hagan escarnio, o sea, hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Él tuvo miedo de alzar su espada o de matar al rey Saúl. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Al menos que la puso así, se acostó sobre ella y se quitó la vida. Dice, cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Cuando él vio también a Saúl que estaba muerto, pues no tuvo otra opción, o quizás pensó, tengo que morir también. Dice, así murieron Saúl y sus 3 hijos. Sabemos que Saúl tuvo más de 3 hijos. Dice, y toda su casa murió juntamente con él. Mire, el cronista aquí, primero dice que murió con sus 3 hijos, ahí en ese momento, ¿no? En esa batalla. Pero dice, y toda su casa murió juntamente con él. Pareciera que el cronista, bueno, o sabe bien que los que hemos leído este libro, que estamos leyendo este libro, ya sabemos historia. Y los que en ese tiempo ya existían, sabían de la historia real de Saúl. Aquí está hablando en términos de que ya hay toda la casa, o sea, toda la dinastía, todos los hijos no murieron. Recordemos que el hijo de Jonatán, su descendencia, quedaron vivos algunos, y Mefiboset, tanto un hijo de Saúl como un hijo de Jonatán, habían quedado vivos. Pero aquí habla de la dinastía, murió con él.
ya de ahí, del linaje de Saúl, y ahí no hubo más rey. Dice el versículo 7, y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. O sea, no solamente derrotaron al ejército de Israel, sino que se fueron a las ciudades a invadirlas. Dice, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar los muertos, a quitarle todas sus pertenencias, dice, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Dice, y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas. O sea, quiere decir que le decapitaron, ¿no? Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos a dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Dice, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, pero recordemos que Dagón fue también cuando fue llevado el arca allá con los filisteos, la presencia del Señor derrotó a Dagón, lo puso de rodillas, cortó sus manos y sus pies y su cabeza. Dice, entonces que cortaron su cabeza. Dice, y oyendo, dice el versículo 11, y oyendo todos los de Jabes de Galaad, espero que usted se recuerde de este lugar. Este lugar por primera vez lo vemos en la Biblia cuando lo que fue Jacob y Labán, su suegro o tío, también era su suegro, era su tío, había tenido como un problema con Jacob y Jacob pues huyó, decidió huir porque no le daba buena paga y todo esto. Y él huyó, Jacob huyó, pero Labán le encontró ahí en Jabes de Galaad y hicieron pacto, ellos dos hicieron un testimonio de la reconciliación. Desde ahí aparece Jabes de Galaad, pero también fue Jabes de Galaad cuando el pueblo de Israel ya invadió el territorio prometido. Este lugar, los que moraban allí en este lugar, el pueblo de Israel hizo una convocatoria y ellos resistieron ir, ellos no fueron. Entonces, ¿por qué hicieron esta convocatoria? Porque había una tribu, la tribu de Benjamín, de donde venía Saúl, que habían permitido un pecado muy, muy grande. Si usted leyó la Biblia conmigo, se acordará más o menos de una violación de una esposa, de un siervo, de un levita. Y ellos permitieron esto y no castigaron a los culpables. Y resulta ser que de allí, ellos mataron y eliminaron casi que a todos los varones de Benjamín. Quedaron muy, muy pocos, 600 hombres, entonces habían agarrado mujeres para 200, ¿verdad? O para 400, pero había quedado un grupo que no tenía mujeres. Entonces, de esa ciudad que no habían asistido, fueron y mataron por desobediente a todos los hombres, tomaron a las mujeres y se las dieron a los benjamitas. Entonces, eso nos da como entender un rayito de luz de que la madre de Saúl, posiblemente la abuela de Saúl, perdón, venía de allí, de Jabes de Galaad. Entonces, por eso vemos de aquí que oyendo todos los de Jabes de Galaad, dice, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl. Mire, eran tan valientes, y me gusta, y vamos a sacar una enseñanza de esto. Dice, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, o sea, de un árbol de encina, dice, y ayunaron 7 días. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que aunque Saúl, mire la actitud de David y de estos hombres, aunque Saúl no fue el mejor rey, fue mal, en realidad pecó contra el Señor, pero la valentía de estos hombres y el respeto hacia un líder nos demuestra la valentía que ellos tuvieron para ir allá a ese templo, a territorio filisteo, y sacar los cuerpos y enterrarlos y darle honor. Dice el versículo 7 del capítulo 10, dice, así murió Saúl, dice aquí, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Esa fue la causa de su muerte, contra la palabra de Jehová. Mire, prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, dice, la cual no guardó como Dios le había pedido que guardara su palabra para ponerla por obra. Dice, y porque consultó a una divina, y sabemos que en el libro de Levítico 19, nos vamos a dar cuenta que estaba totalmente prohibido por Dios que visitaran a divinos, y agoreros y todo esto, y que practicaran tales cosas. Dice, y no consultó a Jehová. Y me llama la atención esta parte, mi hermano, y es digna de resaltar, porque en Samuel, en el libro de Samuel, creo que el capítulo 9 más o menos, a partir del capítulo 9 de 1 Samuel nos da más detalles sobre la vida de Saúl. Y dice que él consultó a Dios.
pero Dios no le respondió. Pero entonces aquí, no es que aquí está contradiciendo, sino que aquí nos da a entender que si nosotros hemos estudiado el libro de 1 Samuel, nos damos cuenta que él no consultó cuando debió consultar. Él consultó cuando ya su vida estaba al tope y la derrota era segura. Y el reino ya había sido profetizado que iba a ser quitado de él. Entonces él tomó a Dios como última opción, pero no consultó como Dios le había dicho desde un principio, y como hizo David, siempre antes de tomar una decisión, a excepción del error que cometió con Betsabé, siempre consultó a Dios en términos de reinado. Dice, y no consultó a Jehová, dice, por esta causa lo mató. Dice, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Sabemos que Saúl él mismo se mató, pero sabemos que la muerte está también en el dominio y el poder de nuestro Dios, y él decide. Dice, David es proclamado rey de Israel. Comenzamos con el versículo 11. Dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. Sabemos que David reinó primero en Hebrón. Dice, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne, o sea, somos tu familia, somos de ti, pertenecemos a ti. Dice, también antes de ahora, o sea, no solamente ahora, sino antes, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel. Dice, y lo volvía a traer. O sea, él era un valiente, David era un guerrero, desde que se mostró el poder de Dios que habitaba en él cuando mató al gigante Goliat. Dice, también Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás, y me encanta esta palabra, a mi pueblo Israel. Me acordé cuando Dios le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Si nosotros queremos demostrarle a Dios que amamos, tenemos que servir a las ovejas de Dios. ¿Y quién son las ovejas de Dios? Ustedes, los hijos del Señor. Y pues la mejor manera de demostrar que amamos a Dios es amando a otros y trayéndole paz y apacentando al pueblo del Señor. Dice, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Ellos sabían que la profecía estaba allí sobre David. Dice el versículo 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David, dice, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. En el libro de Samuel, como yo les dije, vamos a ver que se detalla más la vida de David. Aquí detalla más a David como rey. Incluso creo que en el libro de Crónicas no habla sobre su pecado con Betsabé, sino que resalta más bien sus cualidades como rey, porque quiere en sí, recordemos que la Biblia, todos los libros resaltan a Jesucristo. Only Jesus. Todos los libros reflejan a Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento, cuando todavía no había sido Jesucristo nuestro Dios hecho hombre. Y entonces aquí vemos que en el libro de Crónicas Dios es ese rey, Jesucristo es ese rey del linaje de David. Entonces refleja mayormente todo eso. Dice, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. Sabemos que David reinó primero en Hebrón, después reinó en todo Israel, y antes de todo eso había sido ungido por rey ya por Samuel. Dice, David toma la fortaleza de Sión. Dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y así se llamaba Jebús. Por eso es que usted nombra mucho que Dios estaba en contra de los jebuseos. Jebuseos venían de ahí, de Jebús, y se llamaba eso, era una fortaleza, y tenía por nombre Sión también. Dice, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Es que Sión, si usted busca, la palabra Sión proviene de la palabra fortaleza. Estaba ubicada en un lugar alto, en un monte alto, que luego fue llamado ciudad de David. Dice, los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión. O sea que él no se dejó asustar por los filisteos, por los jebuseos. Dice que es la ciudad de David, y así le pusieron la ciudad de David. Dice, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Fue un reto que David hizo. Dice, entonces Joab, quien era su sobrino, hijo de Sarbia, que era su hermana, la hermana de David, dice, subió el primero. Imagínense este guerrero subir allí, y fue hecho jefe, que más adelante vamos a ver que realmente su hijo Salomón, el hijo de David, tuvo que matar a Joab porque
se convirtió, se puso mal. Dice, David habitó en la fortaleza, o sea, en Sión, y por eso la llamaron la ciudad de David. Por eso la Biblia dice, desde Sión viene la salvación, porque de allí, en ese monte donde también fue edificado el templo del Señor, venía la salvación, que es Jesucristo, no solamente salvación terrenal, sino salvación espiritual. Dice el versículo 8, edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab, dice, reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantado y creciendo, dice, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Dice, los valientes de David. Aquí aparece mucho más detallado que en 2 de Samuel, capítulos 23. Dice, estos son los principales de los valientes de David que tuvo y los que le ayudaron en su reino. Dice, con todo Israel para ser rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Aquí habla desde el principio que lo ayudaron. Mientras que vemos que allá en 2 de Samuel habla ya como más adelantado de la vida de David. En cambio aquí vienen los guerreros que estuvieron con él desde el principio, desde que Saúl los estaba persiguiendo. Dice el versículo 11. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Dice, Jazobeam, hijo de Jacmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Solamente él. Dice, tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo. Me encanta este nombre y este guerrero. Dice Ahoita, dice, el cual era de los 3 valientes. O sea, habían 30, un grupo de 30, pero habían 3 que eran en los cuales estaba Eleazar allí contado. Y yo le invito a que vaya a 2 de Samuel 23 y lea sobre ellos, que estaban sobre esos 30. Dice el versículo 13, este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí, dice, una parcela de tierra llena de cebada. Imagínense aquello ya lleno de cebada, una parcela. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, todo el pueblo huyó, tuvo miedo, todos los guerreros, dice, se pusieron ellos en medio de la parcela, y estaba este hijo de Dodo, dice, y la defendieron y vencieron a los filisteos. 2 de Samuel dice que todos huyeron, y solo él quedó ahí parado haciendo frente y logró vencer, dice. Y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria. O sea que el poder de Dios vino sobre ellos y le dio la victoria. Dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David. Dice así, mire, a la cueva de Adulán. Dice, él estaba en la cueva de Adulán, ¿cierto? Y ellos descendieron a Belén. Mire, estando él campamento, dice, de los filisteos en el valle de Refaín, donde se tenía que pasar para llegar a Belén. Dice, David estaba entonces en la fortaleza, dice, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Había guarnición, ahí estaban resguardando los filisteos, ahí estaban tanto de camino, tanto en el campamento, había un campamento, como también merodeaban como dice, rodearon Belén. Dice, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? O sea, había algo especial, porque dice que a David se le suplió de todo mientras él huía. O sea, había gente que traía comida, traía vino, traía todo. Pero él, mire lo que él deseó las aguas del pozo que estaba a la puerta de Belén. Ese lugar, Belén, no solamente es casa de pan como es llamada, pero allí había un agua especial. Y él reconoció la necesidad de esa agua. Mire lo que pasó con estos 3 valientes. Dice, y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos. Ellos pasaron y rompieron allí ese campamento. Dice, y sacaron agua del pozo de Belén. ¿Cómo lo hicieron? Está aquí en anónimo, no sabemos, pero lo cierto es que ellos hicieron esta hazaña. Dice que está a la puerta, o sea, y cuando estaba a la puerta está enfrente de todo. O sea, era muy difícil que ellos hubieran entrado sin ser vistos. Dice, y la tomaron y la trajeron a David, trajeron su agua. Lo que el rey pidió, eso ellos quisieron cumplir ese deseo, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto. Dice, había yo de beber la sangre de la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no quiso beber. Dice, esto hicieron
aquellos 3 valientes. Cualquiera diría, no, pero fue una grosería que la derramara en tierra. Pero lo que realmente David hizo fue dársela a Dios como una ofrenda. Eso es una ofrenda derramada, ¿cierto? La derramó al Señor. Una ofrenda líquida, ¿verdad? Que simbolizaba la sangre de estos 3 guerreros que estuvieron dispuestos a dar su vida nada más para cumplir un deseo o para saciar la sed del rey David, demostrar su gran amor y su gran lealtad contra el rey David. Y él dijo, yo no soy digno. O sea, ese amor, ese honor, esa devoción que ellos han demostrado, yo no soy digno de tenerla. Eso es digno Dios, y por eso la derramó como una ofrenda. Dice el versículo 9, dice, y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual, dice, blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre contra, dice, con los 3. Y fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Parece que estos 3 que hicieron esa hazaña no los igualó nadie. Dice, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente, de Capseel, de grandes hechos. Dice, él venció a 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Imagínense esto. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Wow, qué tremendo, ¿no? Este nombre hay que marcarlo. Benaía. Dice, mató un egipcio de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza con un rodillo de tejedor, más él descendió con un báculo y arrebató, o sea, con un báculo, un bastón, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. E hizo Benaía, hijo de Joiada. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. ¿Por qué no igualaban a los 3? Yo creo que la devoción de los 3, el decidirse dar su vida por el rey, marcó la diferencia. Entonces vemos un grupo selectivo, ¿no? Es que Dios siempre tiene un grupo pequeño. Entonces eran 3 y 30, muy valientes. Vemos las hazañas de ellos, pero habían 3 que estaban dispuestos a cumplir el deseo del rey. Dice, ¿dónde quedamos? Dice el 26, los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elhanan, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, espero que me tenga paciencia, dice Sibecaí, Usasatita, Ilai, Aoita, dice Maharai, Netofatita, Elen, hijo de Baana, Netofatita. Itaí, hijo de Ribai, de Gabaad, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Uraí, del río Gaaz, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barjumita, Eliaba, Saalbonita. Oye, pero qué nombres tan difíciles. Los hijos de Asén, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Maqueratita, Aitas, Pelonita, Hezrón, Carmelita, Naarai, hijo de Esbaí, dice Joel. Así que Carmelita no. Carmelita era del Carmelo, no era un nombre, provenía de ahí. Joel, hermano de Natán, Mithar, hijo de Agrai, Selet, Amonita, Naarai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Garet, Itrita, Urias, Eteo, Sabat, hijo de Adlaí, Adina, hijo de Sisá, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con el 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usía, Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotán, Aroerita, Jadiael, hijo de Sinri, y Joá, su hermano, Tisita, Eliel, Maavita, Jarabei,
y Josabia, hijo de Elnaam, Idma, moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, mesobaita. Está fuerte, pero bueno, lo logramos. Dice el ejército de David, ya el último capítulo, está un poquito largo, pero vamos a ver cuánto tengo tiempo en el aire. Tengo 32 minutos. Yo creo que mejor lo vamos a dejar para el día de mañana. Añadirlo a la lectura del día de mañana. Hoy tuvimos bastante que aprender, mis hermanos. De verdad que estuvo hermoso todo lo que podemos aprender. Mire, el libro de Crónica pareciera ser aburrido, pero cuando usted se mete a leer, de verdad, se compromete a leer, va a descubrir hechos interesantes, como pudimos ver que hablaba de Jabes, que fue el más ilustre de sus hermanos, y vemos todo lo que sucedió. Por allí les invito a que siempre lea lo que yo comparto de la hermana Judith, que siempre está poniendo unas reflexiones hermosísimas. Lo invito a que lea, no es tiempo perdido, mis hermanos. Comparta, dele like, invite a otro. El tiempo es corto. La venida de Dios está muy cerca, como leí en el versículo 12. Vamos a ver que los de la tribu, creo que era de Isaacar, dice que eran entendidos en los tiempos. El ejército, mañana vamos a leer sobre el ejército que David tenía con él. De todas las tribus había. Pero, y algunos eran diestros en esto, diestros en esto, diestros en esto. Pero en la tribu de Isaacar habían unos que eran diestros, dice que sabían los tiempos. Entonces, hay en este tiempo aquellos varones que te dicen el tiempo es corto, la venida de nuestro rey se aproxima. Vamos a leer la palabra, vamos a estar comiendo esta palabra, vamos a estar allí en la presencia de Dios sobrio, velando, mi hermano. Hay un reino más grande. Este mundo te puede ofrecer, sí, puedes estar trabajando y distraerte en tu trabajo todo lo que quieras porque necesitas dinero y aún más de lo que necesitas, por eso trabajas. Una casa puede distraerte, muchas cosas pueden distraerte, los afanes de esta vida pueden distraerte, hermano, pero vamos a ser sobrios. Vamos a quitar nuestro enfoque de eso y vamos a ponerlo en nuestro Dios porque los tiempos son cortos. Anime a otro. ¿Usted quiere demostrarle a Dios que le ama? Apaciente el rebaño del Señor. Sirva a los hijos de Dios, a las ovejas del Señor. Les amo mucho. Les espero mañana a las 7 de la mañana, a la misma hora, para que leamos la palabra del Señor. Los amo. Que tengan paz en su vida, en su casa, en sus corazones. Chao, chao. Les amo.